Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Va a ser un gusto estar 2 semanas mientras Victoria está de vacaciones, acompañarlos. Así que bueno, un gusto de estar nuevamente con todos ustedes. Tenemos muchos temas en Esta Boca es Mía aquí desde la tele para compartir, temas polémicos que esperamos también junto a ustedes poder debatirlos. Acá tenemos mujeres, padres, madres, un abogado. El tema de las pensiones familiares es un tema sensible, ¿no? Muchas veces lo que le tienen que dar los padres a los hijos, las madres a los hijos, porque acá es una responsabilidad compartida, muchas veces es una especie de botín de guerra muy difícil de solucionar. Y por lo tanto se conoció en los últimos días la posibilidad de que el Banco de Previsión Social generara un registro de personas justamente con las responsabilidades a asumir después que la justicia dictamina la forma en que esas pensiones alimenticias o en la forma que se acuerde deben ser tenidas en cuenta para, si hay algún inconveniente, poder sustanciar rápidamente ese tema. ¿De qué se trata exactamente este asunto? Vamos a comunicarnos con la directora del Banco de Previsión Social, Rosario Oiz. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo para ti y toda la audiencia de este programa. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntenos exactamente en qué consiste este registro y cómo se va a instrumentar. Bueno, este es un registro de obligados a servir pensión alimenticia, obligación que la dispone el juez a través de una sentencia o de la homologación de un acuerdo, por el cual establece que hay una persona que está obligada a pagar una pensión, a servir una pensión alimenticia a un menor o un adolescente o una persona mayor con discapacidad, estableciendo además quién es el administrador de esa pensión o la administradora de esa pensión, ya que el menor o el incapaz no pueden hacer esa administración. Entonces, este registro lo que va a hacer es recibir esa información del Poder Judicial, de cada uno de los jueces actuantes competentes para disponer esta situación y tener registrada estas obligaciones. Va a disparar comunicaciones a las empresas públicas o privadas que estén vinculadas con estos obligados, porque sean trabajadores dependientes, socios de la sociedad, titulares de empresa o cualquiera que sea la situación en la que se encuentren con respecto a esas empresas públicas o privadas, y serán esas empresas las que tendrán que cumplir la sentencia judicial, obviamente. ¿Hasta ahora qué sucedía, directora? Lo que sucedía hasta ahora es que no había ningún registro, y esto lo único que pasaba era que la persona designada administrador de la pensión, cuando se dicta la sentencia, el juez dispone un oficio a la empresa en la que en ese momento la persona está vinculada. Pero la vida de la gente cambia. Entonces, esa persona que hoy está obligada a pagar una pensión y que cuando se dispone la sentencia trabaja en una empresa X, puede en determinado momento estar en seguro de paro, puede estar recibir un subsidio por enfermedad porque se enfermó, puede cambiar de empresa, y eso significa que la persona administradora de la pensión tenga que volver a presentarse en el juzgado una vez que sabe cuál es la nueva situación, para volver a pedir el oficio para que se envíe al lugar en el que ahora está recibiendo ingresos la persona que está obligado a servir esta pensión. ¿Cuándo va a estar operativo esto? Y nosotros pensamos que el mes próximo, porque la ley se publicó la semana pasada, entra en vigencia a los 10 días de su publicación, como dice la ley, porque no tiene una fecha prevista expresamente por la norma, y además hasta el 1 de febrero, hasta el 31 de enero en realidad hay feria judicial, así que no se podrían hacer las comunicaciones tampoco. ¿Tú tenés alguna pregunta cortita, Graciano? Directora Oiz, le quería preguntar sobre la situación de las personas que ya están afectadas por el pago de una pensión, porque usted describía el proceso por el cual a partir de febrero se va a poner en marcha, pero hay miles de personas, la mayoría obviamente en este momento, que están obligadas a servir esa pensión. ¿Qué es lo que pasa con ellas? ¿Empieza un registro retroactivo? ¿Se va a pedir a cada juzgado la base de datos de las personas que están obligadas a pagar pensión?
En realidad, esa situación es parte de los análisis que se están haciendo por un grupo de trabajo que se creó acá dentro del Banco de Previsión Social, y veremos de generar las mejores condiciones posibles para el ingreso de esa información. Hoy, obviamente, las situaciones que se están ejecutando porque no ha habido modificaciones no generan dificultad porque se están ejecutando. Pero sin duda vamos a tener que buscar una manera de poder hacer llegar esa información al registro. Seguramente en una primera instancia va a ser por una comunicación del Poder Judicial, porque nosotros no podemos actuar de oficio si no hay una comunicación del parte del Poder Judicial a la institución. Claro, pero si no se aclara esto, van a quedar, digamos, dos bolsones de personas obligadas, ¿verdad? Las que se comunica a partir del 1 de febrero y las que ya tenían una obligación anterior que no se comunican los posibles cambios, ¿no? Bueno, no se comunican por ahora. Veremos la manera de incorporar a todos estos obligados en el registro para que puedan beneficiarse de las mismas posibilidades que es el objetivo del registro, ¿no? Directora, muchas gracias por atendernos y aclararnos la situación. Por favor, un gusto a las órdenes. Saludos a todos. Igualmente, gracias. Bueno, parecía como medio de perogrullo, ¿no? Una solución de este tipo. Sí, necesaria, sin duda. El tema siempre se generan problemas porque hay gente que no cumple con sus obligaciones. O sea, los padres, sobre todo pasa con los varones, ¿no? Lamentablemente, que no cumplen sus obligaciones con sus hijos después que abandonan un matrimonio, realmente... la ley, el Estado tiene que estar ahí para ser efectivo en el cumplimiento de esos. Sí. Acá era muy importante el detalle, último que decía la directora ante la pregunta tuya, Graciano, porque también esto involucra al Poder Judicial, no lo podía instrumentar solo el Banco de Previsión Social. Claro, pero con el apunte que hace Álvaro, yo creo que si bien el propósito es ese, de todas maneras, esto no asegura 100% que se paguen las pensiones, ¿verdad? Porque el procedimiento apunta a aquellas personas que están en una empresa pública o privada o en el seguro de paro, pero aquella persona que ingresa en la economía informal, donde no se le puede, digamos, retener el sueldo, la situación va a ser complicada igual. Pero esto alivia el periplo de las mujeres que hasta ahora tenían que andar averiguando la historia laboral de su esposo, prácticamente haciendo una tarea de espionaje de su ex esposo, de su expareja, porque no se sabía si estaba trabajando, si no estaba trabajando, si cambió de trabajo. Bueno, esto era de esperarse, porque si tenemos un Estado que cruza información para cobrar impuestos, qué bueno que crucemos información para también asegurar o por lo menos garantizar un poco más. El 60% de las pensiones no se cobran, de las pensiones alimentarias, que 60%. Es un nivel muy alto y esto me parece que también va hacia el cambio cultural que tenemos que tener claro, que los hijos son responsabilidad de las dos partes. Y en todo caso, para siempre, además. Siempre sos padre o siempre sos madre. No, y en todo caso recordar que cuando se incumple esta obligación, quien sale perjudicado es de este trío el más débil, que es el niño, ¿verdad? Que es el menor, que es el joven, que es el adolescente. Bueno, hace algunos días nos enteramos a través de la prensa de una información que daba cuenta de esa especie de intercambio de información, que es lo que se mencionaba, sobre la policía de Brasil y de Argentina vinculado a la posibilidad del accionar de un grupo de narcotraficantes, un grupo armado, violento de Brasil, que podría estar pensando en tener algunos atracos del lado uruguayo. La frontera seca permite el traslado de la gente sin mayores controles. Esa información coincidió en la misma semana en que el lunes se había intentado un asalto en un cambio en la ciudad de Rivera, que tuvo un saldo trágico de un policía y de un delincuente muerto y un guardia de seguridad herido. Entonces, inevitablemente uno tenía que atar ambas informaciones y decir, bueno, no es tan loco esto que se está diciendo. Después las autoridades relativizaron eso. Nosotros en la radio intentamos buscar alguna información. Nos dijeron de la Jefatura de Policía de Rivera, por ejemplo, que siempre hay intercambio de información entre el lado brasileño, autoridades brasileñas y autoridades uruguayas. Esto involucraba no solo a Rivera, sino a todos los departamentos de frontera
justamente con Brasil. Vamos a tratar ese tema, vamos a recibir a un colega, a un compañero aquí de la tele, como Antonio Ladra, que fue responsable de una investigación, uno de los libros que ha investigado y se ha metido seriamente en el tema del narcotráfico. Narcos en el Uruguay fue su libro de hace algunos años y vamos a compartir justamente un tape que en Código País el año pasado manejaron este tema de las organizaciones criminales brasileñas con la posibilidad de actuar en Uruguay. Lo vemos y recibimos a Antonio Ladra. El uruguayo Óscar Xavier Fontoura Mulatieri aparece en los archivos policiales de Brasil como el mayor traficante de armas hacia ese país. Comenzó en el negocio en el año 1992, por lo que lo conoce al dedillo. La policía lo detuvo en diciembre de 2010 en Santana do Livramento, en Brasil, en la ciudad fronteriza con Rivera. Allí estuvo preso un año por tráfico internacional de armas y quedó libre luego de pagar una cuantiosa suma de dinero de fianza. Según la Policía Federal brasileña, llegó a colocar en el mercado alrededor de 60 armas al mes y lo hizo a través de la frontera Rivera-Brasil. La red armada por Fontoura Mulatieri era vasta. El armamento salía de la frontera de Rivera para Livramento, seguía para Porto Alegre y después para São Paulo y Río de Janeiro para abastecer a las organizaciones criminales que operan en cada ciudad de Brasil, según explica un reporte de la televisión brasileña. En 2014, Fontoura Mulatieri fue detenido nuevamente, en esta oportunidad en la ciudad de Rivera, donde residía, y durante la operación Desideratum, que realizó la policía uruguaya local. La justicia lo procesó por tráfico de armas y lavado de activos, el primero a nivel nacional, cuyo delito precedente es el tráfico de armas. Hoy, Fontoura Mulatieri está preso en el penal de Libertad. A Ernesto Andrés Vargas Villanueva se lo conoce como Cachorriño. Tiene 41 años, también es uruguayo, pero vivía en la ciudad brasileña de Santana do Livramento. Desde allí, reforzó sus contactos en el tráfico de drogas y armas y se hizo de un nombre en el universo criminal de Brasil. Está preso en Brasil desde el año 2008 por tráfico de armas. Cuando fue detenido, se pensó que se había logrado desarticular por completo sus operaciones. Sin embargo, aún desde atrás de las rejas, siguió operando. La policía de Rivera desarticuló a través de la Operación Omega a una banda de traficantes de armas que operaba a través de la frontera de ese departamento y de Cerro Largo. En esta operación fueron incautados más de 15.000 proyectiles, armas cortas y armas largas. Cuando se realizaba la operación, en las escuchas telefónicas, la policía uruguaya se encontró otra vez con un viejo conocido, Cachorriño. Su nombre ya había aparecido en el año 2015, cuando, a través de la Operación Cerberus, quedó al descubierto una banda dedicada al tráfico de armas por la frontera de Santa Ana do Livramento, para la región metropolitana del sur de Brasil. El líder de esta banda era, precisamente, Cachorriño. Las armas compradas en Uruguay tenían un precio que se multiplicaba por 300 al llegar a sus destinatarios brasileños. Muy bien, que de Cachorriño supongo debe tener muy poco. Antonio Ladra, ¿cómo te va? Muy bien, por suerte. Un gusto recibirte. Muchas gracias por la invitación. Cuando la semana pasada viste ese titular que hablaba, que mencionaba la posibilidad del ingreso de integrantes de este primer comando de la capital, el PCC, que parece que son muy pesados, justamente para el lado de Rivera y la posibilidad de cometer asaltos aquí. ¿Qué pensaste? ¿Te pareció lógico, nuevo? No, ¿ya es conocido? No, ya es conocido, no es nuevo eso. Ya ha estado acá, han estado presos líderes del PCC acá en Uruguay, han sido extraditados a Brasil, han estado presos en el penal de Libertad. O sea que no es nuevo esto. De todos modos, yo tengo acá la comunicación que efectivamente hizo el coordinador de los servicios de inteligencia del Estado, diciendo que pone en conocimiento de todas las unidades policiales, se infiere a todas las brasileñas obviamente, que tomen las providencias, porque se tuvo conocimiento de un comunicado entre miembros del PCC que da cuenta de que armas de fuego fueron distribuidas a los integrantes de la facción para posibles ataques.
Eso puede ser para ataques dentro del territorio brasileño o para dentro del territorio uruguayo. Ahora, lo que yo traje con este informe, que yo se lo di a Tania para que lo emitiera, es que esto es un ida y vuelta. Claro. No es que vengan los brasileños acá solo. Los uruguayos, como pudimos ver en ese informe, tener activa participación. Es más, hay otro informe que precedía a que era de un enfrentamiento, ¿sabes? En Río Grande do Sul, donde morían 4 o 5 delincuentes, y por primera vez se descubre que las armas que tenían en su poder tenían la marca o la trazabilidad de armas que habían salido acá de Uruguay. Quiere decir que el delito es como el comercio, va y viene. Globalizado. Es globalizado, se transnacionaliza. Funciona más el Mercosur en esto que en... El incidente del lunes del asalto al cambio, o el intento de asalto al cambio en Rivera, ¿pudo haber tenido algo que ver con esto? Yo dudo un poco que hayan actuado para una cosa tan, digamos, en términos de lo que ellos manejan, pequeña, la verdad. De alguna manera, ellos están en otras los que están afuera, ¿no? Sí, sí. Están en otro negocio, más redituable y menos peligroso en principio, porque acá, como ocurrió, justamente murió uno de los delincuentes. O sea que ellos lo que están en hacer grandes negocios en tráficos que efectivamente le den dinero. Tráfico de armas, por un lado, o tráfico de droga. Más que asalto, o sea, más que asalto, tráfico. Yo escuchaba, Antonio, en el informe muy completo que estábamos viendo antes, que tú señalabas en el informe que las armas que se obtenían en Uruguay se vendían a Brasil con una ganancia del 300% y luego se aumentaba en Brasil. ¿Hay, digamos, indicios de que parte de ese parque de armas haya sido algo de lo hurtado en unidades militares uruguayas, por ejemplo? No se ha dado eso, pero no es descabellado. Porque por ejemplo, se robaron armas no solamente eso, sino, por ejemplo, en 33, en la jefatura 33, hace un par de años, habían desaparecido una cantidad de armas. De la Fuerza Aérea desaparecieron armas y balas. Pero lo que ellos venden y que les importa son armas de gran calibre, o sea, armas de gran poder de fuego. No es vender cualquier revólver o lo que fuera. Y el tráfico que se hace es a gran escala. Eso es lo que se sabe, digamos, que es lo que ocurre porque se tienen esos datos. ¿Qué es? ¿Es un pasaje? ¿Es un destino? ¿Es un lugar para guardar armas? ¿Qué es Uruguay para ellos? Uruguay es todo y es nada. Uruguay es todo. Uruguay es todo porque, vos fíjate, nosotros tenemos con Brasil 1000 kilómetros de frontera, 800 fronteras secas, o sea que pueden pasar por cualquier lado, hay picadas, podés pasar caminando, nadie te va a controlar. A ver, en el año 2007, yo hice otro informe sobre el tema del tráfico de armas porque había habido un informe del Departamento de Estado donde alertaba del tráfico de armas, donde Uruguay era uno de los pasajes, y yo pasé efectivamente con un arma, con una Magnum 44, en mi bolsillo, crucé la frontera por Río Branco, seguí y fui y entrevisté al jefe de la delegacia por allá, no me acuerdo, con el arma puesta en la cintura. Te dio la nota justamente. Y nadie controló. A ver, está bien, yo iba con el carnet de periodista, no sé cuánto, pero nadie controló el auto donde íbamos, nada. ¿Qué pasa con el tema de corrupción en esos casos? Y bueno, eso es el elemento clave, obviamente, ¿no? El elemento clave es la corrupción, porque hay, ya sabemos, han habido policías que han sido procesados porque han vendido sus armas o los han cambiado hasta por droga. Es decir, el tema de la droga como que ha permeado toda la sociedad, incluso también, obviamente, a los que están para custodiar el orden, de alguna manera. ¿Qué tan inseguros nos pone esta realidad al Uruguay, a los departamentos de frontera o más hacia el centro? Vos viste que los departamentos de frontera, si todos fuimos, y esto no es peyorativo, pero es como una realidad diferente a la que estamos acostumbrados a vivir acá en Montevideo, ¿no? Obviamente. Yo estuve, cuando hice ese informe, estuve allí, porque fui a hacer otro también y de paso me encontré con toda esta historia. Está como naturalizado. Sí, Cachorriño, sí, de acá. O sea, sí, a fulano le decían el señor de las armas. Digo, a ver, espera.
le decían el señor de las armas, sí, es dueño de un club de tiro de acá al lado, tenía como actividades legales en territorio uruguayo, era ciudadano uruguayo, lo podía tener, pero lo tenía. Sí, ahora está preso, pero lo tiene su mujer. Pero no fruto del miedo, sino de la naturalización. No, la naturalización de eso. Pero después me encontré con otra cosa, hablando con policías uruguayos que estaban en una actitud, digamos, de lejano oeste, que te decían, bueno, nosotros intercambiamos información y es mucho más rápido, tenemos un grupo de WhatsApp con otros policías, y entonces si pasa algún pichi de acá, viene de allá para acá, lo cazamos y lo llevamos para el otro lado. O sea, como que actúan como al margen de la ley. Eso pasa en Rivera, pasa en Cerro Largo, pasa en los países en los departamentos limítrofes, pasa en Rocha, en el Chuy. El Chuy no se está llamando la atención la cantidad de ajustes de cuentas que hay, la cantidad de muertos que hay de un lado de la frontera. Un muchacho uruguayo que estaba allá, lo mataron del otro lado. Qué casualidad, ¿no? Ahora, todo esto que vos contás, ¿qué rol empieza a ejercer si en efecto es real que el Ministerio del Interior alertó a las jefaturas de la frontera acerca de posibles ataques? Ahí me pierdo. ¿Ataques a quiénes? A ver... se hablaba de asaltos, ¿no? La posibilidad de lo que se hablaba era de la posibilidad de... Ocurre lo mismo si hay un atentado en Medio Oriente, acá inmediatamente se refuerzan las instituciones judías, sí, inmediatamente. Y acá ocurre lo mismo. Con esa lógica, digamos. Funciona esa lógica. Hay un problema allá, como es en las cárceles de Brasil, hay enfrentamientos entre el primer comando con el otro del de Beira-Mar. Bueno, capaz que ahí puede repercutir para acá. Es dable que eso ocurra. Porque va a ocurrir, porque somos tan pequeños, estamos en el medio, que va a ocurrir. ¿Es conveniente que la población común acceda a este tipo de información? ¿Cómo si es conveniente? Si es conveniente, claro, que se sepa. ¿No debería ser de inteligencia que este tipo de información... Es que es de inteligencia. Lo que pasa es que hay problemas, ahí hay fallas y trasciende... Lo que pasa es que trascendió a través de un informe del colega Barrineche, creo que fue, que lo hizo en el diario El País. Es cierto que la policía o el Ministerio del Interior salió a relativizarlo, pero una vez que estaba ya sí, no podía pero a relativizar con ese criterio de no hagan olas, no de desmentir la información, sino decir, bueno, a ver, esto puede llegar a ocurrir porque hay un problema allá y puede darse acá. Eso puede llegar a ocurrir. Sobre todo porque, efectivamente, gente de los que están enfrentados ahora, de los dos bandos que están enfrentados, estuvieron acá. Claro. ¿Está bien? Y tienen contacto. Dejaron una... Sí, pero quizás... Déjame simplemente gracias un segundito para ver si alguien de la tribuna sí. Sí, yo creo que a veces, claro, nosotros interpretamos como que se naturaliza, digamos, algo que en los hechos es natural a las fronteras, ¿no? Es decir, la frontera, sobre todo las fronteras secas en el mundo, es como ese primer grado, digamos, en los niveles de integración que tienen los países, ¿verdad? Es decir, podemos estar pensando en un grado máximo de integración que puede ser una unión económica, recién se mencionaba el Mercosur, pero en realidad podemos mencionar, digamos, un grado mínimo de integración o de cooperación, que es justamente lo que se da en las zonas fronterizas. Y la zona de frontera tiene esa particularidad en la cual los estados de alguna manera corren las líneas de sus fronteras, ¿verdad?, para poder tener un mayor ejercicio de cooperación internacional en ese aspecto. Y por lo tanto, si los estados de alguna manera cooperan y comparten, digamos, su gestión, también es dable pensar de que todos aquellos mecanismos que se acoplan o se adaptan con los principales delitos que se dan en las fronteras relacionados con el contrabando, el tráfico, la trata, todo lo demás, de alguna manera eso se ve incentivado, digamos, por la propia frontera. Pero creo que la naturalidad también, de alguna manera, es de algún punto de vista jurídico. Es decir, si nosotros vamos a Rivera nos encontramos con que hay una calle y en realidad no hay un proceso migratorio en la mitad de la calle, sino que la migración en realidad se produce muchos kilómetros dentro de frontera, tanto de un país como del otro. Por lo tanto, hay una naturalidad, sí, pero que también de alguna manera es jurídica. Sí. Yo voy a querer una lanza por los que nos llamaron del lejano oeste, porque yo soy de un departamento fronterizo con Brasil 33, pero en realidad tenemos como un flujo muy grande con la frontera que comprende a Cerro Largo, Yaguarón, Río Branco, y la realidad no es que naturalizamos, y lo voy a hablar desde un punto de vista no jurídico como abogada, sino como habitante desde mi nacimiento en 33 y toda la zona fronteriza.
no es la naturalización de la violencia. De hecho, nosotros nos impacta cuando venimos a Montevideo la violencia que ustedes naturalizan en las calles, que no sucede en nuestros departamentos. Claro. De hecho, los insultos, los agravios, el tráfico, los asaltos en la calle, eso es naturalizar la violencia para nosotros. Lo que ustedes están hablando en general de lo que pasa con el narcotráfico, que sabemos que fulano o mengano es, o sea, el ciudadano no tiene ni la responsabilidad ni debiera acusar de narcotráfico absolutamente a nadie por un tema del riesgo que tiene también, y un tráfico de armas, el riesgo que tiene su propia vida y su familia. O sea, nadie se va a poner en esa situación. Ni es que lo apañemos tampoco, pero el problema que tenemos es que tenemos que convivir y coexistir con esas realidades y van y vienen. De lo mismo modo que los barrios en Montevideo. Exactamente. Uno tiene que convivir. ¿A qué se dedica aquel? Pasa con el contrabando, con el contrabandista del pueblo que te vende las cosas a un décimo de precio y nadie va a decir nada porque en realidad atenta contra el propio bolsillo. Lo que pasa es que la realidad de ahora no es la realidad del baño del Papa. Ha cambiado mucho la... A ver, yo tuve un caso que le robaron a un señor que tiene una práctica legal en Uruguay de cacería, una camioneta cargadísima de armas y armas de alto calibre, con cientos y cientos de cartuchos en un hotel de Melo, porque lo entregaron y se le llevaron la camioneta fue para Brasil y volvió la camioneta y la dejaron vacía, se encontró vacía en Ciudad Vieja. Brevemente, Agustín. Es una pregunta para Antonio. En virtud de lo que se ha visto y bueno, y esa relativización que se hizo por la nota del país, la gente que nos está mirando, ¿qué debe esperar de esto? ¿Cuál sería el curso natural de esto? ¿A qué mañana, si prendemos el noticiero, qué tiene que seguir con esto? Bueno, varias cosas. Una, porque así contesto algunas cosas. Cuando yo hablo de la naturalización de lo que ocurre allá, de una situación de violencia o de narcotráfico, o de que fulano... No lo estoy diciendo de los ciudadanos, lo estoy diciendo de las autoridades. Eso es lo problemático. El jefe de policía de ese lugar o los policías de ese lugar saben quién es fulano de tal y mengano de tal. O sea, está claro. Yo no estoy diciendo que la gente vaya y denuncie, porque no lo hacen acá en el barrio, como decía Alejandro, eso está claro. Eso por un lado. Lo otro, cuando decimos que hay cooperación entre los países, existe la cooperación porque está en los tratados del Mercosur, que hay una cooperación entre los países para reprimir todo lo que sean los delitos que se den en las fronteras. Eso está escrito. El problema es cuando hay cooperación al margen de la ley, cuando hay grupos de policías de Brasil, grupos de policía de Uruguay, que actúan al margen de la ley, o sea, sin que los mandos... Esto es lo grave, sin que los mandos de ellos, porque es una organización vertical, sepan que agarraron a un fulano, a un mengano en tal lado porque se escapó. Parapolicía, digamos. Actúan como un parapolicía. Eso es así y funciona así. Funciona en Rivera, funciona en 33 en menor medida porque la capital no está tan... Pero en Rivera sin ninguna duda. Y lo que decía de Chuy también. Es decir, hay grupos tipo parapoliciales que están actuando en la frontera. Con respecto a lo que debe esperar la población, y la población lo que tiene que esperar es que el Estado o las autoridades que tienen que velar por nosotros hagan su trabajo. Lo que ocurre es que, desde el año 2004, yo lo tengo acá, en el año 2004, hay un informe que decía ya que el sistema carcelario brasileño era una bomba de relojería. Es un informe del año 2004 y que eso iba a explotar en cualquier momento. 2004, estamos en el 2016 y el sistema carcelario uruguayo también ha explotado. Nosotros tenemos 10.000 personas, casi 10.000 personas que han pasado por la cárcel, cifras oficiales que han pasado por la cárcel en actividades conexas con el narcotráfico. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que las autoridades, el Ministerio del Interior, nos protejan. Que esa boca que está funcionando ahí enfrente deje de funcionar. ¿Cuánto hace que salió tu libro? Hace 2 años. Hace 2 años. Desde ese momento hasta ahora podías haber escrito 5 libros más por cómo se desarrolló el tema. Sin duda. Antonio, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un gustazo. Tenemos un tema no menos polémico para luego de la pausa. La cuota femenina. ¿Es buena o es mala en el Parlamento? Da poquito, no seas ansioso. ¿Querés una vueltita? ¿Qué pasa? No, la vamos a hacer después, pero porque queremos que además que los televidentes respondan a nuestra pregunta. Parlamentarias, ¿la cuota femenina favorece o perjudica? Esa es
la pregunta, vamos a tener invitados, vamos a tener contactos y por supuesto la polémica instalada aquí en esta Boca Mía. Ya venimos.